Háblenos, ministro, de esa campaña Colombia es mi verdad, que también sale mencionada en las denuncias de la FLIP. Esta es una campaña que básicamente consistía en decir es todo aquello que había salido como noticias falsas, 12 que llevamos a este momento, que iban en contra o manifestaban distorsiones o mentiras. Era lo que quisimos mostrar era la verdad en un mar de mentiras sobre las operaciones de la fuerza pública. Esa campaña que decía, salió un video en donde salía el comandante general de las fuerzas militares y decía, mire, frente a lo que dijeron de cómo el ejército en asistencia militar estaba atacando la protesta social, se manifestaba que no era cierto. Se manifestaba que ese video manifestaba que habían dicho que la policía había incendiado el Hotel La Luna en Cali cuando no era cierto, que no había sido el ESMAD, por el contrario, el ESMAD estaba dentro del edificio que buscaron incendiar. Sale el comandante del ejército diciendo, dijeron que un helicóptero interrumpía las señales de internet, no era cierto. La campaña buscaba coger cada noticia falsa, que además había sido chequeada por validadores como Colombia Checo, La Silla Vacía, donde se manifestaban que eran noticias falsas, porque eso estaba afectando la legitimidad de las operaciones y buscaba afectar también la moral de los hombres de nuestra policía y de nuestro ejército que estaban allá en las calles logrando controlar el vandalismo y controlar esos bloqueos. Ministro, déjeme hacerle una pregunta. Digamos que la FLIP es una organización seria, se lo digo yo como periodista. Es difícil pensar que estén en una campaña para hacerle daño a las Fuerzas Armadas o para hacerle daño al ministro de Defensa. Vuelvo y le digo, se lo digo yo como periodista, a quien muchas veces la FLIP ha defendido. Esa es la verdad y me han acompañado en muchos procesos defendiendo mi libertad de prensa y de expresión. Por eso me gustaría aclarar un poco cuando usted dice que son informaciones malintencionadas. ¿Qué mala intención puede tener la FLIP? ¿Por qué? ¿Para Pues, qué? ¿Por qué? Vicky, primero sea decir que como ministro de Defensa, como colombiano, respeto la libertad de expresión y especialmente la de los periodistas y la de todos aquellos que la puedan desarrollar como un derecho que está establecido en nuestra Constitución. Pero con respecto a la FLIP, yo me refiero a mala intención porque nos mandaron 4 derechos de petición que se los respondimos completo, donde se aclaraba ese tema, donde claramente les dijimos que ese contrato no era para pagar la campaña de noticias falsas, sin embargo la noticia la sacaron como si ese contrato fuera para pagar esa campaña. Claramente expresamos varias veces que el ciberpatrullaje no tenía nada que ver con la campaña y que era una actividad legal de la policía. Sin embargo, en el informe sale con los trinos que tú acabas de señalar. Por eso me refiero a malintencionado. Yo respeto mucho el papel de la FLIP y la promoción de la libertad de expresión que hace especialmente para los periodistas, como lo hago como ministro de Defensa y como lo hace nuestra fuerza pública. Pero en ese informe me refiero a malintencionados porque en 4 oportunidades le respondimos los derechos de petición aclarando toda esa situación. Sin embargo, el informe salió con esas afirmaciones que no son ciertas. Después de las denuncias de la FLIP, ya ha habido otros periodistas que han salido a decir este escándalo apenas empieza, esto es terrible, esto es aterrador, lo que viene es terrible. ¿Qué puede decir sobre eso, ministro? No, lo terrible fue las campañas de noticias falsas que se instauraron en contra de la Policía Nacional. Lo terrible fue cómo quisieron difamar a la policía diciendo que había hecho ataques al Hotel La Luna. Lo terrible fue cómo se afectaron ambulancias cuando se dijo que en ellas se llevaban armas. Lo terrible fue cómo bloquearon al país con información de esas noticias falsas diciendo que el ESMAD estaba atacando a quienes hacían los bloqueos cuando realmente los bloqueos eran desarrollados por un grupo de vándalos que están en esa esquina. Eso fue lo terrible lo que pasó en esa semana. Y por lo tanto, lo que hicimos fue como funcionarios actuar para informar de las noticias falsas y aclarar la función pública que estamos haciendo. Pero aquí lo importante es que nos digan si hemos actuado mal por defender la legitimidad de unas operaciones cuando estaban informando mal. Lo terrible es que no se valore que fueron estos soldados y policías los que lograron poner a salvo a Colombia después de tantos bloqueos y que se permitió la movilidad de los colombianos. Lo terrible es que no se valore que ese vandalismo que destruyó CAIS, que destruyó estaciones, que fue incitado muchas veces también en contra de incendiar policías, finalmente los capturados se dieron, más de 190 personas que estuvieron en ese vandalismo, con todo estricto apego a la ley y a la justicia. Eso es lo terrible que no se valora.